Buenos días, nos encontramos hoy con el doctor Anthony Márquez Mendoza y hoy comentaremos la segunda parte de la lógica orgánica nominada La lógica y su definición. Bueno, sin más, le damos la palabra a nuestro estimado Uri. Gracias. Bueno, este apartado que corresponde al capítulo segundo de la lógica orgánica, José Vasconcelos, es básicamente un deslinde de lo que constituye la lógica formal, la lógica material y por supuesto la posición que ocupa la lógica frente a otros cierres categoriales. En específico la psicología, pero bueno, también se da el deslinde frente a cierres categoriales con metodologías alfa-operatorias, de las cuales, por supuesto, José Vasconcelos anuncia que, en cierta medida, la lógica formal se alinea a los criterios metodológicos de estas metodologías. Y bueno, para hacer dicho deslinde, nos dice, puede pensarse bien sin saber una palabra de ciencia lógica. Podemos fabricar todos los compuestos del hidrógeno sin saber las leyes de la síntesis química. Pero no podemos probar ni que pensemos bien ni las propiedades del hidrógeno si no conocemos los principios lógicos y las teorías esenciales de la química. El dicho deslinde marca la pauta para abrir la discusión sobre qué es la lógica y bueno, no solamente la lógica, también otro tipo de, como decía, de cierres categoriales. Si se tiene bien en claro que no es lo mismo la experiencia, la práctica, o los verbos desiderativos cognitivos frente a un sistema de ideas que configura y que explica, bueno, y que por supuesto no es un dogma, sino que está en continua tensión dialéctica con respecto a otros sistemas de tipo teorético, ¿no? Claro que esta separación en la experiencia, nos dice Vasconcelos, más precisamente en la práctica sobre todo científica, pues no está separado. Eh, También cabe resaltar, bueno, dentro de esto, y lo cito, nos dice que es arreglos factores homogéneos, como la matemática y lo abstracto, y lo que es coordinación, pensamiento de heterogéneos. Son tres conceptos que ya está marcando desde el segundo capítulo y que va a abordar a lo largo de lógica orgánica, o son extensión, comprensión y coordinación, sobre todo coordinación en cuanto se refiere a los factores heterogéneos que constituyen el pensamiento en una síntesis de forma y materia. En la parte o subapartado que tiene que ver con la definición de la lógica, nos da una muy bonita definición, que es: la lógica es la ciencia que estudia la razón como instrumento para alcanzar la verdad, la finalidad y la armonía, frente a otro tipo de definiciones que hacen hincapié en la ontología del ser, una suerte de mismidad de la entidad en sí, eh, que para, que para Vasconcelos pues no es posible que entre dentro de las definiciones de lo que constituye este cierre categorial, ¿no? Sobre todo apunta básicamente a una crítica que, bueno, viene haciendo desde la introducción, que es la crítica a la ontología germana o pangermana de cuño husserliano. Y bueno, básicamente eso lo tacha de, pues, no lógico, o más bien nos lleva sin sentidos, dado que pues aceptamos tesis o ideas inconexas, ¿no? Que están, por supuesto, separadas de las cosas en cuanto a su concreción o a su materia. No se puede pensar la lógica meramente en algo eidético, ¿no? En un eidos, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido, plantea también en otro subapartado la lógica como ciencia, por supuesto alineándola a estas metodologías alfa-operatorias. Así, un concepto de experiencia nos dice, como lo ve con claridad Goblot, es siempre un concepto confuso porque no podemos agotar sus virtualidades o su contenido. En cambio, en las matemáticas o en la lógica, hay una limitación muy clara de este sistema teórico. Eh,
con una importancia notable y bueno, esto está también presente en lógica orgánica, en las hipótesis. Para Vasconcelos, la hipótesis también es un antecedente necesario de toda ley, que por supuesto conlleva procesos de carácter sintético, deductivo e inductivo. Y en ese sentido, la deducción tampoco es señalada como una mera cuestión negativa en un sentido reduccionista, simplista, el término porque pues es lo que se ha desdeñado en la tradición de la filosofía continental. eh, Vuelta la cosa otra vez al sentido husserliano que analiza el- la lógica y las teorías del conocimiento. Deja de lado la cuestión escolástica que ya se había desarrollado en la Edad Media, sobre todo el término quiridad, que parte de esta tradición deductiva y que, por supuesto, permite vislumbrar con mayor claridad de las esencias, ¿no? De hecho, y lo cito, dice Vasconcelos, preferimos decir con los escolásticos que la esencia es la quiridad. Pero ¿qué es la quiridad, no? Lo que caracteriza al sujeto, es decir, lo que es, y lo cito, lo que una cosa es primaria y necesariamente para la inteligencia, es decir, no separada de la materia. Esencia llamada también por la lógica tradicional quiridad o naturaleza de la cosa, y que, bueno, en términos científicos podría ser la estructura misma del sistema orgánico. En este caso también aplicado a la lógica, ¿no? Y bueno, esto descarta de entrada es dos, como extensión ideal del factum, ¿no? Que para Husserl serían las meras posibilidades o la pluralidad de posibilidades del ser constituido en el factum, ¿no? Lo cual para Vasconcelos pues no opera porque el ser tiene una estructura concreta, que es su utilidad y que por supuesto no, pues no empalma con unas dimensiones posibles de una mera percepción del sujeto, eh, haciendo hipótesis de lo que pudiese haber sido la esencia en su pluralidad, ¿no? Y, y bueno, los subapartados que intitula Lógica y Matemática y Gramática y Lógica, básicamente son pequeños, igual deslindes en torno a lo que constituye el lenguaje frente a la lógica y la matemática frente a la lógica. En el caso de la lógica y la matemática, dice Vasconcelos, nuestro pensar es básicamente coordinación, es decir, esa coordinación de factores heterogéneos que necesita de elementos cada vez más comprensivos, aunque en extensión se reduzcan ese objeto de los números, es decir, convengan a la lógica, al cierre específico de la lógica, para para hacer un proceso de transformación de su propio sistema, ¿no? Y en el caso del subapartado de gramática y lógica, bueno, es muy interesante. De hecho, es uno de los apartados que quizá Vasconcelos desarrolle más adelante. Él nos dice, el logos preside la generación de las formas, el verbo preside, por supuesto, la creación, y la lógica es la ley del logos, la gramática es la ley del verbo, ¿no? De hecho, él da una definición de sabiduría. Aquí dice, y lo cito, la sabiduría es a un tiempo razón y voluntad, querer y realización, o sea, dicha y belleza. Esto dentro del marco de su propuesta. Ya hemos visto que su propuesta es también tripartita, es decir, en este caso también esta sección de lógica no se salva porque la lógica la plantea también desde la lógica formal material, pero también hay una lógica ética y una lógica estética que no se ocupan de las mismas cosas. Luego tiene esto de superior a logos, que no puede quedar reducido a forma pura. Dice, las formas lógicas y las gramaticales no siempre coinciden. No es de extrañar esa diferencia, puesto que el lenguaje es más que forma lógica. Reúne la forma lógica y la forma ética, estética, que incluye la materia y la forma del pensamiento. Muy distinto a lo que constituiría un juicio lógico frente a una expresión verbal. Aquí también cabe recalcar que forma y materia no están separadas. Esto ya también lo hemos comentado en otros videos y bueno, en el caso del lenguaje también.
lo que nos haría pensar que en este apartado, por supuesto, y sobre todo en el pensamiento que Vasconcelos dedica en torno al lenguaje, cierta referencialidad entre la expresión verbal y el contenido de esa expresión verbal. La propuesta de lógica intelectual como formal deductiva matemática y como ciencia de lo homogéneo. La lógica inductiva, que es el método de la experiencia, el científico, al logos conceptual se añade el factor existencial, lo que comentábamos, desde el punto de vista lingüístico, sería la alta referencialidad que tiene el concepto frente a su contenido y que enriquece la intuición y obliga a tomar en cuenta una ley extraña a la lógica, es decir, el comportamiento de seres y cosas, como pueden ser cierres categoriales propios de las metodologías beta-operatorias, de la psicología, a lo que se ocupa la ciencia social, ¿no? En el caso de la lógica ética, la estimativa y la consideración de fines y criterios de finalidad aplicable al comportamiento. Y la lógica estética, que es la coordinación de esos heterogéneos según las leyes de la calidad, o sea, de la armonía. Y bueno, con esto concluyo. Perfecto, estimado Uri. Yo agregaría a lo que tú estuviste comentando, que me parece muy sugerente esta cuestión de tripartita entre lógica ética, estética, digamos la lógica intelectual, que la correlaciona con deductiva e inductiva, que es muy interesante lo que acabas de mencionar. Agregaría este apartado sobre cómo Vasconcelos afirma que el pensar de esta ciencia, ¿no? Este tipo de elemento trilógico avanza desde la homogeneidad hasta la más complicada heterogeneidad, ¿no? Es decir, lo que busca Vasconcelos es tratar de comprender cada vez de una forma más profunda estas morfologías que se van correlacionando con la extensionalidad conceptual, con la extensionalidad operatoria, con la extensionalidad, digamos, de intencionalidad. Y el mismo Vasconcelos afirma lo siguiente, ¿no? Dice, aunque en extensión se reduzcan estos elementos, así no admite que sea objeto de la lógica manejar nada más ideas y mucho menos puros números, ¿no? Porque él se da cuenta que la realidad, pues, segrega, ¿no? O supera, suprime determinadas operaciones que no pueden ser netamente, digamos, subsumidas a un grado de materialidad o primogenérica o pseudogenérica o terciogenérica, ¿no? Sí, más bien esto es la lógica de lo heterogéneo, ¿no? Como ya bien habías mencionado, ¿no? Esta coordinación de heterogéneos según las normas para Vasconcelos de ritmo, la melodía y la armonía, ¿verdad? Que también ya estuviste comentando de lógica y pues en este apartado el mismo Vasconcelos afirma lo siguiente, ¿no? Menciona, en la lógica distinguimos lo que es arreglo según extensión de lo que es comprensión entre elementos o factores homogéneos, como en la matemática y lo abstracto y lo que es coordinación, pensamiento de heterogéneos, ¿no? Y aquí creo que es la parte interesante de la lógica orgánica de Vasconcelos que no niega la operatoriedad de estos elementos o factores homogéneos, pero trata de entenderlos a través de la coordinación. Y la coordinación implica discontinuidad, ¿no? Aquí Vasconcelos está planteando la lógica orgánica en las coordenadas de la discontinuidad y la continuidad ontológica, ¿no? Y también la discontinuidad y la continuidad conceptual, ¿no? Que es sumamente interesante. Y ya para finalizar, me gustaría añadir este apartado que me parece muy sugerente cuando Vasconcelos afirma lo siguiente. No aceptamos la definición que dice ser lógica. Ciencia de los pensamientos en cuanto tales, porque no existen pensamientos en cuanto tales, pensamientos puros, ni es legítimo separar pensamiento de significado, forma de contenido. Si tal se ha hecho con fruto en las matemáticas, ello se explica porque las matemáticas se refieren a dos categorías, cantidad y relación, pero el pensamiento se halla ligado a todas las categorías y contiene en sí todas las cualidades del ser y los seres, no solo algunas. Y esto es muy interesante porque Vasconcelos está planteando algo sumamente interesante a la matematización del lenguaje, ¿no? Él se da cuenta que es muy interesante las configuraciones formales de la matemática que pueden ser utilizados en otros campos nociológicos, pero también hace una crítica fundamental. Y la crítica fundamental es la imposibilidad de subsumir la realidad a un solo campo categorial, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas, digamos, de algunas áreas, ¿no? Entre ellas algunas corrientes de la lógica que no aperciben las limitantes que pueda tener un campo nociológico en subsumir todas
todas las operaciones de la realidad, ¿no? Y es muy interesante porque diríamos, siguiendo al Filomat, que M no se reduce ni a M sub 3 ni a M sub 2 ni a M sub uno, ¿no? Sino más bien M requiere un M sub I que cribe y configure pues a través del ego trascendental todo este tipo de operaciones, ¿no? O ego trascendental en sentido del filomat, ¿verdad? Del filomat buenista, no del kantiano, ¿verdad? Digamos, hacemos esa acotación para que no se malentienda el término. Y bueno, pues sin más, agradecemos a nuestro estimado Uri. No sé si quiera comentar algo más o con eso finalizamos. Bueno, sí, solamente finalizar con eso, con esa crítica que hace a Husserl, porque bueno, es la que viene abordando desde introducción, el primer capítulo, y que bueno, conlleva, parece que Vasconcelos se da cuenta que el camino de la lógica, que está adoptando la lógica en su momento es ese, en cuanto aplicada a la teoría nociológica o a los cierres específicos de metodologías pues disímiles y que se da cuenta, pues es la crítica que ya expresamos en el primer capítulo, de la falta de materialidad o de concreción de la propia lógica, es decir, de la lógica formal, cuando en realidad la lógica formal sí lo tiene, es forma y materia dentro del esquema también que él propone, y no solamente son meras cuestiones aplicables a la abstracción, es decir, matemática pura como querría abstraer el propio Husserl en su propuesta, partiendo por supuesto de una ontología de cuño trascendentalista y que bueno, nos remite a toda la tradición germana, ¿no? Por supuesto hasta Hegel, ¿no? Bueno, yo con eso concluiría.